Bueno, efectivamente, nos ha sorprendido, de alguna forma, un nuevo proyecto de ley. El tercero, ya en espacios anteriores, gracias a la apertura que siempre tiene CAE, hemos conversado de los dos proyectos anteriores, en ocasiones en el año pasado, y nos encontramos ahora en un nuevo conversatorio por un proyecto nuevo, justamente con el cambio de gobierno. ¿Por qué creemos que tenemos que ponerle especial énfasis a este proyecto? Tengamos en cuenta la historia. El último proyecto de ley que fue publicado y aprobado por el Congreso luego de pasar comisiones técnicas para su evaluación fue la 3225. Las modificaciones posteriores a esta ley se han dado a través de decreto legislativo, tanto el 1341 como el 1444. Entonces, ¿por qué ponerle especial énfasis a este proyecto y a todos los enfoques técnicos que contiene? Porque el Ejecutivo ya solicitó al Poder Legislativo facultades para legislar en materia económica. ¿Y qué duda cabe que si le otorgan la facultad para legislar en materia económica, vamos a tener un nuevo decreto legislativo que modifique integralmente la ley de contrataciones del Estado? Por eso es que creo que en este caso, dadas las circunstancias políticas que estamos atravesando, se van a venir un paquete de medidas de emergencia económica. Y, como en otros gobiernos, han incorporado dentro de este paquete decretos legislativos que afectan directamente el marco de contratación del Estado. Ahora vemos este proyecto integral, vamos a analizarlo para ver, como dices tú, qué novedades nos trae. En esencia, si leemos la exposición de motivos, y seguramente los expositores van a profundizar más en cada uno de los temas, los fundamentos técnicos o los problemas que se quieren abordar en este proyecto integral de la ley es esencialmente dos. Uno, agilizar las compras públicas porque las necesidades no se están advirtiendo o satisfaciendo por el Estado en forma oportuna. Y el otro problema grave, nuevamente sobre la mesa, la lucha contra la corrupción. Este segundo aspecto lo vamos a dejar al final porque creo que la primera conclusión a la que debemos arribar los profesionales que estamos aquí, los participantes, es si efectivamente un proyecto de ley puede de alguna forma luchar contra la corrupción. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que los operadores del sistema, a veces por omisión y otras veces, obviamente, digamos, con acción directa para cometer irregularidades, no necesariamente se vinculan a actos de corrupción cuando existe un constante cambio de la normativa. Somos el único país que cada año modifica su marco general de compras públicas, hasta en 3 oportunidades, porque las modificaciones no solamente son de la ley, sino de los reglamentos que finalmente son los que operativizan el sistema de compras públicas. Entonces, veamos, la primera conclusión es si efectivamente este proyecto de ley cambia radicalmente el sistema de compras públicas, y yo les diría que no. Vamos a ver los enfoques técnicos que han utilizado para el análisis. El primero, como les mencionaba, se busca agilizar la ejecución del presupuesto y la atención oportuna de necesidad. ¿Cuál es el primer problema que se está enfocando técnicamente en este cambio integral de la norma? Esencialmente los bajos niveles de competencia en los procesos. Y si analizamos y leemos la exposición de motivos en el capítulo que desarrolla los bajos niveles de competencia, vamos a encontrar que en licitaciones públicas y en concursos públicos nos dan una estadística. Mínimo participan 3 postores. En adjudicaciones simplificadas, a la justa llegamos a 2. Esa es la estadística que nos ha revelado la exposición de motivos. ¿Cuál es la preocupación que hay detrás? Bajo participación de postores y los bajos niveles de competencia que se ven reflejados en esta información que ha sido rescatada de SEACE o de CONOCE. ¿Por qué creen que en licitaciones y concursos públicos, y eso no lo explica la exposición de motivos, existe una participación mínima de 3 postores? ¿Y por qué en adjudicación simplificada a las justas llegamos a 2 postores por proceso? La razón es muy simple, y creo que salta a la vista para los que operativizamos en el sistema todos los días. En licitación pública y en concursos públicos se elevan las consultas y observaciones a voce. En la mayoría de los casos se obtiene alguna corrección o, digamos, alguna observación al requerimiento que permite nuevamente activar la seguridad del tercero en un proceso competitivo. En adjudicación simplificada no se da la elevación de observaciones y consultas. Los procesos son muy cortos
Y finalmente la entidad es la que resuelve a través del pliego absolutorio las consultas y observaciones que formulen los postores. ¿Qué otro mecanismo tiene en el proceso de selección el postor? Ninguno. Ninguno. A menos que en proceso de apelación, dependiendo del monto, pueda ser visto por el tribunal. Y si el Tribunal de Contrataciones puede declarar la nulidad de un proceso porque el requerimiento estuvo mal formulado, ¿hemos obtenido algo valioso de este trámite de apelación en el tribunal? Si en realidad debió corregirse el requerimiento desde el inicio, porque los mecanismos no se activaron oportunamente. Ese problema no se soluciona con este nuevo proyecto de norma del Marco General de Compras Públicas. Seguimos advirtiendo los mismos problemas. Baja participación, niveles de competencia, porque no existe para el postor seguridad de que efectivamente el proceso va a estar blindado. ¿Blindado de qué? Blindado de aspectos técnicos que efectivamente puedan ser satisfechos en un nivel abierto de libertad de concurrencia por parte de los postores. Ese es el primer problema que está atacando integralmente la norma, pero sin una solución de fondo que nos permita a todos advertir que efectivamente hay un cambio integral en la norma. ¿Cuál es el segundo problema que señala la exposición de motivos? La tardía o inoportuna atención de las necesidades del Estado. Y aquí vamos a ver una estadística general donde nos dice la exposición de motivos que la demora en la realización del proceso, en las dos etapas principales, las iniciales antes de la ejecución de contrato, actos preparatorios y proceso de selección, en un proceso de servicios puede durar hasta 123 días, en esas dos etapas. En obras, 82 días, en ambas etapas. En consultoría de obras, 122 días, y en bienes, 120 días. ¿Por qué creen que en obras se reduce de 126 o 120, que es el promedio, 82 días? Porque en obras sales a convocar cuando ya tienes un expediente técnico, o bien porque lo tercerizaste, es decir, ya tienes el requerimiento y no se formula internamente en el área usuaria de la entidad. O sea, un tercero ya lo elaboró. Es la única explicación por lo cual el proceso de actos preparatorios y proceso de selección es de 82 días en el caso de obras. ¿Cuál es el problema? Que tampoco se ataca en la exposición de motivos. La formulación del requerimiento. Es la etapa que lleva mayor tiempo para ser desarrollado y se encuentra en el ámbito de la entidad. Si bien es cierto, no se desarrolla y se afronta el problema con una solución técnica, creo y considero que un cambio tan constante en normativa lo único que genera es inseguridad, falta de seguridad jurídica en los procesos, el temor de los funcionarios a tomar decisiones y, ¿por qué no?, la alta rotación de ellos también pierde el know-how y la carrera pública que tanto necesita el Estado para ejecutar sus necesidades oportunas, que finalmente es el problema que advierte la exposición de motivos. Para esto encontramos, y no sé si era necesario un cambio normativo, una modificación en las funciones del OCE, una que ha pasado un poco desapercibida en realidad. Dentro de las funciones que ahora están acotadas al OCE bajo el fortalecimiento que pretende la exposición de motivos, le han asignado el rol del core del negocio para OCE de supervisar. Y dentro de la función supervisora han incluido en el artículo 10.3, en el inciso B, brindar asistencia técnica como parte de la estrategia de supervisión a su cargo. El OCE ahora brindará asistencia técnica y lo desarrolla en la exposición de motivos como un acompañamiento. OCE va a tener un componente de acompañamiento de asistencia técnica para las entidades contratantes. ¿Para qué? Para lograr la mejora en los procesos de gestión, suponiendo, dice en algunos casos, la aplicación de medidas o disposiciones que ayuden a corregir o validar los procesos. ¿Por qué les digo que probablemente no era necesario incorporarlo en el marco normativo, si no era una buena práctica que podía incorporarse dentro de alguna dirección de OCE? Porque en el año 2012, quienes recordarán, la Dirección Técnica Normativa tenía un programa de acompañamiento como parte del funcionamiento y la estructura de OCE. Un programa que inició con un piloto y lo que buscaba justamente era acompañar a los funcionarios en la etapa temprana, la formulación del requerimiento,
ayudarlos a elaborar estos documentos internos de gestión que permitirían predictibilidad más allá de la alta rotación de los funcionarios, y funcionó correctamente entre los años 2012 y 2013. Con un presupuesto mínimo, atendían al año 8 entidades. Digamos, un número menor, sabiendo que son más de 3.100 entidades que contratan con el Estado. Pero buscaban en esencia fortalecer las capacidades y competencias de los funcionarios a través de este acompañamiento, blindando su actuación a través del acompañamiento del gestor de la dirección técnica normativa. Y también, de alguna forma, luchaba para separar a los buenos funcionarios que solicitaban el acompañamiento de oficio, ¿no? No era que o se iba de oficio, no lo solicitaban de parte, solicitaban el acompañamiento para sus proyectos de mayor envergadura. El proyecto duró 2 años dentro de la Dirección Técnica Normativa y luego, con el cambio de gestión, decidieron no continuar con el proyecto de acompañamiento. Ahora veo que los están incorporando como una función esencial ya de OCE, como core del negocio de supervisión, pero creo que para fortalecer esta función, el acompañamiento de OCE debería ir acompañado también, valga la redundancia, con este programa de Contraloría de su acción concurrente. La acción concurrente que tiene Contraloría debería intervenir como un aliado de OCE en esta etapa inicial. Actos preparatorios, Contraloría va a entrar desde la planificación, actos preparatorios, proceso de selección. Y tenemos 2 ventajas si es que orientamos el sentido del acompañamiento incorporando la Contraloría en este equipo multidisciplinario. La primera, tenemos una visión técnica por parte del regulador OCE respecto de cuáles son estas desviaciones que podrían corregirse técnicamente en la etapa oportuna. Y el acompañamiento de Contraloría a través del control concurrente permitiría blindar la decisión del funcionario. Si te acompaña Contraloría en cada una de estas etapas y actividades que forman parte de los actos preparatorios y del proceso de selección, ¿qué duda cabe que vamos a desincentivar el temor de tomar decisiones oportunas? Porque debería sumarse adicionalmente el acompañamiento concurrente el hecho de que esa acción, ese acompañamiento, que a Contraloría le han asignado un presupuesto del 2% del valor del contrato, tiene un elemento de eficiencia adicional, que el funcionario no deberá, con posterioridad, ser sujeto a una acción de control posterior. Logramos que oportunamente se satisfagan las necesidades públicas, logramos el desarrollo de competencias del funcionario público, logramos ir en contra de las decisiones inoportunas por parte del funcionario y no técnicas. Y adicionalmente, generamos confianza en el sistema. ¿Por qué? El buen funcionario va a acatar la decisión del acompañamiento, lo va a agradecer, como pasó en los años 2013 y 2014. Y adicionalmente tiene un plus adicional. Contraloría, que participa de la acción de acompañamiento, ya no seguirá por esas acciones al funcionario hasta después de 10 años de haber dejado el cargo, que es lo que pasa actualmente. Entonces creo que, si bien es cierto, se ha incorporado en la ley como una función de OCE, el programa funcionaba y quizás ahora que se está estableciendo como un core del negocio, y veo también que se ha retirado de las funciones de OCE la emisión de opiniones, el equipo podrá fortalecerse para acompañar mucha mayor cantidad de entidades y elegir, porque no se puede acompañar a todos, los proyectos de gran envergadura. ¿Cuál es el otro aspecto que también ha tomado en cuenta la exposición de motivos? Dice una precaria gestión de riesgos y una ausencia de mecanismos para prevenir actos que atenten contra la integridad. ¿Y qué es lo que señala como estadística para fijar este enfoque y este problema? Dice que hay un total de, en realidad dicen 36 acciones de supervisión por mes, 288 acciones de supervisión en las que ha intervenido OCE durante el año 2021 y en el año 432 acciones de supervisión. 432 acciones de supervisión. Ingresé al CONOCE para verificar cuántos procesos se convocaron en el año 2021.
49.574 procesos convocados en el año 2021. Y solamente OCE ha podido intervenir en 432 procesos a través de acciones de supervisión. Sea porque en la etapa inicial se presentaron alguna denuncia por alguna advertencia de algún riesgo, ¿no? O porque intervinieron a través de la emisión de pronunciamiento. ¿Eso cuánto significa porcentualmente los procesos que se convocaron? 0.87%. 0.87%. Y después nos estamos preguntando por qué no existe confianza en el sistema. Más allá del resultado de las acciones, lo que se concluye en la exposición de motivos es que el 26% eran observaciones graves, insubsanables, y el 74% eran subsanables. Esa es la conclusión de la exposición de motivos. Pero no hemos enfocado nuevamente en la raíz del problema. No estamos llegando oportunamente a todos los procesos. En la etapa de actos preparatorios, ¿cómo llega la acción de supervisión? A través de una denuncia para que se active el mecanismo de revisión por la unidad de gestión de riesgos. ¿Cuánto tiempo de atención demora la denuncia? 30 días. 30 días. En 30 días se cerraron las actuaciones preparatorias y ya estamos en proceso de selección. Si es que estamos en proceso de selección, ¿de qué forma interviene OCE? A través de la elevación de consultas y observaciones, la emisión de pronunciamientos. Pero esto solamente está abocado a concursos públicos y licitaciones públicas. ¿Y los demás procesos? Lo que ha hecho el proyecto de ley de la exposición de motivos es señalar que los mecanismos o los métodos de contratación seguirán siendo la licitación pública y el concurso público. Y relega al reglamento la definición de nuevos métodos de contratación. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Bajo qué reglas se va a enfocar una participación más activa y oportuna por parte del supervisor? No lo sabemos. Y creo que finalmente, en esta exposición de motivos, ya que estoy justamente al tiempo, creo que ya los opositores lo podrán señalar más adelante, pero creo que el problema mayor y la mayor incongruencia que he advertido en la exposición de motivos es la incorporación de los contratos colaborativos dentro de los límites de actuación para aprobar modificaciones en el marco general de compras públicas. Si ustedes recuerdan, en la norma actual existe una disposición en el marco general de compras públicas que le permite o habilita al OCE a generar una directiva que genere el procedimiento a través del cual las entidades pueden convocar los procesos de selección a través de estos contratos estandarizados o colaborativos. Desde el decreto legislativo 1444 y la modificación del reglamento se encuentra la disposición en la norma. En el 2019, al día de hoy no se ha emitido la directiva y entiendo que el enfoque que quiere darle este marco o este proyecto de modificación de la norma es ya incorporar como un método especial de contratación estos contratos colaborativos. Pero no han advertido que nuevamente estos contratos funcionan porque su naturaleza es técnica. Al incorporarla dentro del marco general de compras públicas, no hay congruencia respecto a los objetivos que persiguen cada uno de ellos. En el primer caso, el marco general, formalidades claramente establecidas. En el caso de los contratos colaborativos, el orden técnico es el que prima. Y al incorporarlo dentro del marco general de compras públicas al contrato colaborativo, han señalado dos restricciones básicas que desnaturalizan y le quitan la fluidez y efectividad al contrato. La primera, los topes para las modificaciones en el contrato que se requieran necesariamente para el cumplimiento de la finalidad. Y vamos a ver los topes del 15% para la entidad y del 50% con participación de la Contraloría. Y el segundo cambio importante que desnaturaliza el contrato colaborativo es justamente la participación de la Contraloría en la decisión técnica de la modificación del contrato. Esta situación debe revisarse y creo que finalmente este proyecto de ley que está pasando por una etapa de consulta en general va a facilitar que se puedan recibir constructivamente los comentarios que se puedan dar en esos espacios y por eso te agradezco, Jorge, por haberme permitido compartir estos comentarios con usted. Gracias.